y que sigue estando en nuestro inconsciente colectivo. O sea, leemos una buena historia de fantasmas, nos cuentan un relato de alguien que ha querido ver un fantasma, y si está bien contado o creemos en lo que está contándonos esa persona, algo se enciende en nosotros, algo que es el misterio, lo no explicado. Creemos que es posible, es increíble, no es racional, es ilógico. Pero ¿y si fuera verdad? Ruido de cadenas por las noches, con unas manos huesudas, con una gran barba blanca. Hasta tal punto asustó a la familia que muchos se enfermaron, incluso murieron, por el susto que tenían a esa aparición. Y entra una monja y le pregunta si necesita algún analgésico. Ella le dice que no. La monja se marcha y a los 10 minutos, a las 12 en punto, la hora que tenían que venir las enfermeras, entra una enfermera y le pregunta si necesita algo. Ella le dice que no, que ya le ha dicho a su compañera que no necesitaba nada. Le dice que compañera, le dice que su compañera es la monja, que aquí no trabaja ninguna monja. Como no se quedaría que esta señora tiembla de verdad cada vez que alguien le menciona, no quiere oír siquiera hablar del caso. Ella sabe lo que vio, ella sabe lo que oyó, ella sabe que estuvo hablando con alguien que realmente no existía. Una de las historias más conocidas de fantasmas, que da origen a el término casi fantasma, y que sigue estando en nuestro inconsciente colectivo. O sea, leemos una buena historia de fantasmas, nos cuentan un relato de alguien que ha querido ver un fantasma, y si está bien contado o creemos en lo que está contándonos esa persona, algo se enciende en nosotros, algo que es el misterio, lo no explicado. Creemos que es posible, es increíble, no es racional, es ilógico. Pero ¿y si fuera verdad? Pues uno de los grandes relatos de fantasmas es el de Atenodoro y tiene que ver con Roma. Lo cuenta Plinio, el joven, en uno de sus libros, en las cartas en las que hace un relato de cómo Atenodoro de Tarso, de algún modo, llega a una casa en Atenas. Esa casa ya tenía cierta fama porque, al parecer, empezaban por las noches a escucharse unos ruidos de cadenas. Era una casa, además, grande, de una familia pudiente. No solamente las cadenas alteraban la vida nocturna de esa familia, sino que algunos empezaron a ver sombras. Poco a poco se fueron convirtiendo en un anciano que se presentaba con unos grilletes que eran los que hacían ese ruido de cadenas por las noches, con unas manos huesudas, con una gran barba blanca. Hasta tal punto asustó a la familia que muchos se enfermaron, incluso murieron, por el susto que tenían a esa aparición. Ay, Santi. Pero Santi tiene algo más, es que es extremeño. Encima es extremeño, Santi. Ya esta noche es de conjunciones, amigo. Y de la provincia de Badajoz. De Castiblanco. Al menos mis ancestros y mi familia. Hay que tener cuidado que se viene arriba, ¿eh? Se viene arriba. De hecho ya me ha salido un poco el acento. O sea, sí, te he dado cuenta. Digo, vamos a salir con la bandera extremeña aquí. ¡Viva Castiblanco, han dicho! Bueno, ponemos este programa, sabéis que es una constante conexión con temas muy distintos. Hemos hablado de fantasmas, de maldiciones, de Atenodoro. Víctor nos ha contado 1000 historias, pero nos puede sorprender este colofón al mundo de Roma. ¿Cómo es eso, Santi? Es decir, hay muchas personas que dicen, ojo, que lo que pasó puede volver a suceder. No sé si son malos agoreros o malos augures, o algunos tienen razones, o nos podemos sobrecoger con este comentario que vas a lanzar casi como firma personal. Pues mira, los que estamos aquí, los que miramos a nuestro alrededor, las piedras sobre las que estáis sentadas, demuestran que Roma como concepto, fue uno de los grandes triunfos de la humanidad. Todo esto tiene 2000 años. Aquí no había grúas, no había martillos neumáticos, no había hormigoneras. Aquí había cincel, martillo, cuerdas de cáñamo y poleas. Y se levantó un imperio. Se levantó la civilización con mayúsculas, se levantó algo que se extendió por el mundo y que, como decías antes, nos ha traído las leyes, las letras con las que escribimos. Muchos conceptos de nuestra propia mente son Roma. Pero también es el mayor fracaso de la humanidad. Porque todo esto es impresionante, tiene 2000 años, los cinceles, las cuerdas de cáñamo, pero son ruinas. Esto se acabó. Y la historia nos ha dicho, simplificadamente, que esto se acabó, bueno, porque un día llegaron los bárbaros y arrasaron con todo. Pero no es tan sencillo. Los bárbaros se lanzaron a saquear un cadáver. Roma ya estaba muerta.
Lo único que hicieron fue rematarla, fue acudir como aves carroñeras a alimentarse de algo que había expirado. Así que os voy a proponer un pequeño ejercicio. Os voy a contar cómo fue el fin de Roma y no voy a señalar nada. El que quiera ver semejanzas con algo, pues que las vea. Roma en el siglo III había crecido a unos niveles impensables, a unos niveles muy parecidos a los de esta sociedad tan compleja que tenemos ahora mismo. Había una enorme burocracia, había un enorme aparato político, había cantidad de funcionarios, cantidad de gente, se cobraban impuestos, había carreteras, había que hacer obras públicas, había que mantenerlo todo. Y un día falló un pequeño detalle. Hubo un leve cambio climático, muy leve, lo suficientemente grande para que las cosechas fueran no mucho peores, solo un poquito peores. Y eso desencadenó una crisis económica sin precedentes. El denario romano, porque los economistas de todas las épocas y los romanos tenían sus propios economistas, suelen reaccionar de las mismas formas, empezó a devaluarse. La cantidad de oro que llevaban los denarios, o de plata, empezó a reducirse. Cada vez llevaban más cobre, cada vez llevaban más de otros metales, hasta que en unos pocos años el denario prácticamente tenía de oro casi una pequeña pátina y nada más. ¿Qué sucedió? Pues que al disminuir el valor del dinero, la gente cobraba lo mismo, pero su dinero valía bastante menos, no podían comprar las mismas cosas. Se subieron los impuestos, pero claro, los negocios iban peor. Cuanto más se subían los impuestos, menos se recaudaba, curiosamente, porque había menos que recaudar. Los más ricos, los ultrarricos de Roma, evadían impuestos. Estaban exentos de los impuestos. Mientras toda la carga caía ¿sobre quién? Sobre las clases productivas, lo que llamaríamos ahora la clase media. La clase media tenía que pagar, por ejemplo, a las legiones que ya no solamente servían para contener a esos bárbaros, sino que simplemente había que pagarles más y más. ¿Por qué? Porque eran corruptas. Había una corrupción generalizada. Y si no pagabas lo suficiente a las legiones, sencillamente se te rebelaban y ponían a otro emperador. Porque los emperadores, los políticos, los dirigentes, eran cada vez de peor calidad. Fíjate, en el siglo III, cuando se desata esta crisis económica y esta crisis del imperio, de repente empiezan a sucederse los emperadores a una velocidad increíble. Llega a haber hasta 35 emperadores en el lapso de muy poco tiempo. Y cada emperador peor que el anterior. Entonces decían, no, este ha sido el peor emperador de la historia, hasta que la legión se rebelaba, ponía otro que era muchísimo peor que el anterior. Todo esto es lo que Tainter denomina el ciclo vital de la civilización. Todo empieza con un inicio en el que hay muchos recursos, mucha ilusión, estás empezando, una etapa de crecimiento, aquello se consolida, se genera una estructura, se consolida en la época de Augusto, es el punto máximo. Y de repente, después de eso, se llega a una fase que se denomina el exceso. Se empieza a gastar demasiado. Empieza el pueblo a gastar mucho, a gastar dinero incluso que no tiene. Empieza el Estado a gastar también muchísimo. Empieza a hacer una estructura superpoderosa. Y claro, después de los excesos, ¿qué llega? Esto, de verdad que viene del libro. Vienen los recortes. La palabra es recortes. Es tal cual. La siguiente fase es la fase de los recortes, en que se abandonan los objetivos, se protegen los privilegios de los privilegiados y se dan soluciones a corto plazo. Después viene el colapso. Fíjate, y el que quiera hallar parecidos que los encuentre, que incluso surgen en Roma movimientos de indignados. Vamos a ver, estamos aprendiendo hoy y Víctor está mirando. Me encanta. Santi es así, siempre tiene ases en la manga. Siempre. Y me dice, Iker, te voy a dar un titular. Todo esto que estamos viviendo, no. Había indignados en Roma. Cuéntame, por favor. Pues mira, a partir del siglo III aparecen lo que se denominan los vagaudas. Sobre todo en Hispania y en Galia,
hay gente que se empieza a hartar, sobre todo campesinos, gente que ha abandonado las ciudades, pequeños, lo que denominaríamos pequeños comerciantes, pequeños empresarios, gente que ve que el desgobierno ha llegado. No son nacionalistas, no son gente que se rebele porque quieran una Hispania independiente o una Galia independiente, no, se rebelan contra la sinrazón del gobierno. Fíjate que uno de los historiadores romanos que lo define mejor es Salviano, que dice: prefirieron vivir libremente con el nombre de esclavos que ser esclavos manteniendo solo el nombre de libres. Esta gente empieza a montar disturbios, manifestaciones por toda Roma, sobre todo en Tarraco. Los bagaudas cogen especial fuerza, curiosamente, y hay rebeliones por todas partes. Se organizan como lo que denominan bandidos, lo que denominan indeseables, lo que denominan perroflautas de la época, digámoslo así. Vagos y maleantes, ¿no? Vagos y maleantes, efectivamente. Y, sin embargo, los bagaudas están abocados a una rebelión sin sentido, porque sencillamente aquello ya no tiene salvación. Finalmente, unos pocos se aprovechan de la crisis y terminan montando las bases de lo que luego sería la sociedad feudal. Acaban, en realidad, esclavizando a sus empleados, lo que luego serían sus siervos de los señores medievales, y realmente ese fue el fin de Roma. Y es la única pista que puedo dar, los que crean que este es un sistema enormemente sólido, que es indestructible, que no es frágil. Yo leí hace muy poco un informe de las Naciones Unidas que me dejó absolutamente perplejo. Creemos en la solidez de nuestra civilización, ¿verdad? ¿Cuánto diríais que tiene la humanidad de reservas de comida? ¿Para cuánto tiempo? Si de repente fallase el suministro mundial de alimentos, ¿cuánto tiempo aguantaríamos? 74 días. Las reservas mundiales de comida dan para 74 días. Ese mismo informe dice que prácticamente un año sí y otro no, se está produciendo menos comida de la que se consume. Todo está en un equilibrio muy delicado. Si falla un factor, unas malas cosechas como fueron en Roma, si cambia el clima 2 graditos de nada, no fue una glaciación, no fue un gran cambio climático, simplemente empeoraron un poco las cosechas y desencadenó todo este proceso. Una civilización como la que nos rodea en sus restos ahora mismo se puede venir abajo. Así son las pequeñas lecciones que nos dejan pensativos, pensando también en lo mucho que somos y lo poco que somos. La firma de Santiago Camacho. Esto da más miedo, ¿eh? Esto da más miedo. Exactamente, eso es lo que dice la mayoría, que esto da más miedo. Santi siempre nos da más miedo. Porque esto es otro tipo de miedo. Sí. Y mucha gente me dice, ay, tu programa me da miedo. Y yo le decía, mire señora, no hay programa más blanco, no hay programa más amable, no hay programa que aunque de algún tema puede dar miedo, tenga un sentido más positivo, creo yo, humildemente, y Víctor sabe mucho de tele. Porque hace soñar. Que lo que hacemos. En cambio, un telediario, no. Es lo que digo. Y yo digo, David Cantero, otra gente, digo, miedo lo tuyo. Sí. Miedo a los informativos, que dan mucho miedo, porque totalmente. Uno se pone a ver lo que pasa en el mundo, que no es todo lo que pasa, pero es un fragmento que se selecciona, y es aterrador. ¿Qué dice nuestro público? Nos dicen también que aquí durarían algún día más, por eso de que tienen buen jamón, buen embutido, las cerezas, con lo cual nos tendríamos que venir para acá para sobrevivir un poquito más. Perdicas Berre nos dice que los antiguos romanos entendían que los difuntos trataban de aferrarse a la vida, a un mundo al que ya no pertenecían. Nicolás Jiménez, muy cerca de donde estáis, cerca de la Plaza de Toros, había un gran cementerio romano de gente humilde generalmente. ¿Lo sabíais? Pues no. También nos decían 12 años después de ilusiones, de miedos, de aprendizaje, 12 años de actitud positiva, 12 años de compañía en mis viajes, 12 años y justo por fin y por primera vez puedo escucharos como debe ser, en directo y radio en mano. Muchas gracias por acompañarnos en lo bueno y en lo malo, por estar siempre ahí y por ser siempre fieles a nosotros, a vosotros y al misterio. Muchas gracias a los que se fueron y a los que vinieron nuevos. Gracias a todos. Chus nos lo dice desde Elche. Muy buenas noches desde Londres. Aquí estamos Virginia y John, dos seguidores natos de este programa, que le hemos dado la enhorabuena por estos 12 años de dedicación y haceros ver el misterio desde lo mágico y de una forma nunca antes vista. También nos escriben desde Río Grande do Sul, en Brasil.
Felicitaciones a todo el equipo por su cumpleaños. Felicidad, fuerza y valor y adelante, amigos. 12 años más. Magnolia de Córdoba, hola a todos los milenarios. Estamos junto a ustedes. Y también nos dice, pienso que es apropiado en esta noche saludar con una frase en latín. Amicis aequa ibit ora. Entre amigos, la hora pasa sin sentir. Pues aquí han estado, y seguirán estando, pero dos amigos muy especiales, Santi parte del equipo y luego yo creo que saldremos todos, ¿no? Casi como si fuéramos gladiadores, en otro sentido, ¿no? Con la palabra. Pero quiero que deis un aplauso muy grande, de verdad, lo repito, a este gran intelectual, un gran estudioso, que podía formar parte perfectamente, lo forma, ¿no?, de la élite, y que no tiene ningún complejo en venir a Cuarto Milenio, a Milenio 3. Acaba de hacer esa novela maravillosa, Amor contra Roma, Roma Amor, y que si uno ha aprendido algo en 12 años, que es la poca inteligencia que tengo, es rodéate de gente mejor que tú, y eso intento hacerlo. Y Víctor representa esas personas que lo habéis visto, ¿no? Lo habéis comprobado aquí en Mérida en vivo, en una noche inolvidable, irrepetible seguramente, y en antena, ¿no? La pasión. Cuenta cualquier cosa con pasión, entregándote de verdad, haciéndolo interesante. ¿Cuántos sitios serían maravillosos contados por personas como Víctor, ¿no? Bueno, Así para que mí tiene mucho valor que digas tú esto, que para mí eres el heredero del interés de los asuntos enigmáticos y misteriosos que nos presentó cuando yo era niño el doctor Jiménez del Oso, y el heredero de la elocuencia de Félix Rodríguez de la Fuente. Eres tú, y que si no existes habría que inventarte. Muchísimas gracias. Víctor, gracias a ti por esta noche. Un aplauso, Víctor Amela, un grande. Quédate por ahí, Santi, anda, quédate por ahí. Que con los indignados... ¿Cómo eran? Bagauda. Bagaudae. Si es que lo que no me cuentes tú no me lo Como cuenta veo una nadie. pancarta de los indignados con bagaudas, es Sí, que no se puede ser escucha una mucho. buena... Eso puede ser una... Bueno, vamos a hacer una cosa. Mirad, Noel, vamos al puro misterio de aparecidos en este caso. Me han contado muchos sucesos, ¿no? En Extremadura hemos recorrido muchísimos kilómetros en busca del misterio. Es uno de los primeros lugares a los que yo vine. Recuerdo perfectamente, y hablamos de Extremadura porque estamos en la capital de Extremadura. Mérida es la capital de Extremadura. Tiene 2 provincias que, si no me equivoco, son las más extensas de España, geográficamente hablando, Cáceres y Badajoz. Y en Cáceres yo hice el primer viaje de investigación. Recuerdo que me saqué el carnet de conducir, y el día que me saqué el carnet de conducir, ese mismo día, cogí prestado, entre comillas, el coche a mi padre, un viejo Renault 21. El pobre Renault 21 acabó mal ese viaje, pero yo me fui a una comarca con la que he tenido siempre una ligazón muy especial, ¿no? Una comarca donde la señal de que entras en ella prácticamente es un arco romano, por cierto. Son mis queridas Urdes, donde he vivido muchas historias y donde comprobé muy bien que la tradición seguía firme y que la gente me hablaba con los ojos llorosos y muchas veces con un miedo todavía ahí de los aparecidos. Y me hablaban de nombres que yo jamás había escuchado antes y que para mí fueron como una revelación. Animales de los que hablaban, ¿no? El tarantanchuela, el lucero, y luego seres de la noche, seres extraños, pero se hablaba de ellos con nombres, apellidos, en el sentido de testigos que los habían visto. El macho lanú, el pájaro de la muerte, el pelo jáncano, la chancalaera, el tío del bronce. Estaría así horas, ¿no? Entonces yo, con un investigador en la época, reuniéndome con los más ancianos, yo tuve la conciencia, amigos, que estáis hoy aquí conmigo, con nosotros, de que era el último que estaba recogiendo un legado que en el tiempo de Twitter, de Internet, de esto mismo, de estas posibilidades, se iría perdiendo. Me he equivocado, porque el legado continúa, hay personas que siguen, ¿no? Y me contaban historias increíbles, porque no eran mentira, eran historias reales. Quizá esa gente conectada con la naturaleza era capaz de ver cosas que yo no podía ver. Y cuando me encontré con testigos que a pie de carretera me hablaban a esta misma hora, por ejemplo, 2:50 de la madrugada, cerca del pueblo de Carabusino, una carretera, todo es normal. Bueno, normal excepto el paraje impresionante de las Urdes, donde los valles a veces parece que te van a comer como un monstruo prehistórico, ¿no? Y de pronto el coche, los focos, y lo estáis imaginando ya vosotros, iluminan a alguien que espera a un lado. Y ese alguien parece un hombre muy delgado. Y ese alguien parece que lleva un gabán o capa.
Y ese alguien es la misma figura que se lleva apareciendo seguramente milenios. Pero que hemos dejado de creer en ella, que ya no podemos pensar en estas fantasmagorías. Los romanos sí creían, los etruscos también, los egipcios también, en la prehistoria también. Lo que he dicho antes, caramba, creían todos menos nosotros. Hemos hecho ese corte con la realidad. ¿Será que somos más sabios? Posiblemente, quizá no. Quizá simplemente nos hemos puesto las anteojeras y ya no queremos ver todo eso porque es complicado pensar en eso. Pero yo seguía viajando a las Urdes y seguía entrevistando personas que sabía que me estaban contando una verdad. Y esa verdad lo que me impresionaba es que se representaba de una forma. Y había dos formas muy concretas. Esa, el ser famélico, parecía que era el muerto que volvía. Una representación quizá de eso. Y yo me acordé de cómo en Egipto había visto grabados, en los subterráneos de algunos templos de Egipto, yo había visto grabados que eran eso, una sombra perdida. Y preguntábamos al arqueólogo, ¿y esto qué es? Y me respondió con una frase que yo nunca voy a olvidar, ¿no? Cerca ya de la frontera del Sudán, me decía, esto es lo peor que te puede pasar. El Haibit. ¿Qué? El alma en ninguna parte. El alma abandonada. El alma muerta en circunstancias trágicas. El alma que vaga y que es, qué frase, más oscura que la propia noche. Había personas, cuando yo vi por vez primera a la Esfinge, estamos hablando de otro de los grandes imperios del mundo, ¿no? Y me dijeron, a la Esfinge, pero un egipcio de verdad, del barrio de las pirámides, ¿sabes cómo lo llamamos aquí? El padre del miedo. ¿Por qué? Lo entendí aquella noche, cuando vi cómo las sombras daban otro color y otro tono a esa cara que todos habéis visto de la Esfinge. Y dije, ¿será un faraón realmente, como dicen algunos? Porque nadie sabe qué es la Esfinge hoy. Hay teorías más racionales. Hay quien habla de uno de esos seres que no está en ningún lugar. Un ser león con cabeza de hombre. A veces es el hombre con cabeza de león. Es como algo que conecta con lo extraordinario. Y en Extremadura fui acumulando un montón de historias y he querido que esta noche algunos amigos nos cuenten, algunas no muy conocidas. Por ejemplo, cerca de Malpartido de Presencia, un día, Carmen, ¿te acuerdas? Nos llaman a la radio. Es una persona angustiada, le acaba de ocurrir. Es hijo de un policía, está yendo con su padre a un barranco. Parece increíble, porque su madre ha estado en un ataque de nervios. Ella trabaja en el hospital provincial y por la carretera ha visto un hombre parado. Un hombre muy alto, un hombre como una sombra, un hombre que cree que está tocado con una especie de sombrero. Pero claro, es una noche de lluvia, puede confundirse, puede ser una alucinación. ¿Qué va a ser si no? Pero entonces ella ve cómo el hombre se tira por el barranco, se lanza hacia la oscuridad absoluta. Es lo mismo que me contaban en Vegas de Coria, ellos no lo sabían, 20 años antes. Una figura ensotanada, una figura flamígera, una figura extraña que se aparecía a mucha gente y que se lanzaba por los barrancos al vacío como si la gravedad no fuese con ella. Ahora, la gente no lo ha olvidado jamás. Yo he entrevistado a muchas personas 20 años después y sigo viendo ese miedo, sigo viendo ese algo que yo tampoco sé qué es, pero sé que no es mentira, que no es fabulación, que no es la simple alucinación. Está hablando de lo mismo. Hay dos conceptos, esa figura y la niña, por desgracia, la niña. Porque no hay nada más angustioso que una niña que se aparece, un niño. Nos puede dar miedo, pero es terrible, es triste. Hemos visto que los romanos tenían esas precauciones. Y hay casos, hay historias. Y vamos a contar algunas. Yo quiero presentar a otro miembro de este equipo, de reciente incorporación, pero ¿cómo pasa el tiempo, Santi? Digo, te conozco hace 20 años, a Clara también. Sí. Hace 20 años. Una cosa rara de esta familia es que hace 20 años y de aquí estamos todos juntos. Se incorpora, sí, pero con el mismo entusiasmo. Se incorpora alguien siempre con un pesado archivo debajo del brazo. Es una de las mujeres más valientes que conozco. Se mete donde nadie se mete. Es una apasionada de verdad. Tiene mucha suerte con las psicofonías y se llama, quiero un aplauso, Clara Tauces. Clara le da cosa esto de los aplausos. Es la primera salida que hace con Milenio 3, ¿no? ¿Cómo se vive esto, Clara, así desde fuera, no? Empezó un poco mal con de momento te he dejado la silla mala. Eso es un pequeño truco de veterano. Pues muy emocionante.
con muchas sensaciones, con muchos estímulos, con este entorno maravilloso, con esta gente que nos hemos ido encontrando a lo largo de este fin de semana por cualquier rincón de Mérida, y yo me siento una privilegiada de estar aquí y bueno, de poder compartir este momento, porque la verdad es que por mucho que hemos hablado de esta salida, no te lo imaginas hasta que llega el momento y ves que esto es una cosa que no se asemeja en nada a lo que habías percibido o lo que tú pensabas que podría llegar a ser, ¿no? Hay una energía que nos manda esta gente maravillosa, que es la energía que nosotros tenemos. No es lo mismo en el estudio uno de la SER, que la radio, ojo, es para escucharla uno. Esto no es radio, esto es una fiesta. También es radio, pero es otra cosa. Hay mucha gente que se ha conocido esta noche, hay mucha gente y surgirán amistades, amores y lo que sea, ojalá, ¿no? Pero es gente que tiene unas mismas sintonías, ¿no? Y tú notas, me dices, Clara, que tú eres muy perceptiva para todo esto, que yo lo noto, de verdad. Una energía buena que viene, ¿no? Sí, una energía muy, muy positiva y bueno, ¿por qué no decirlo? También una energía que procede de este lugar donde estamos, de este entorno. Nosotros hemos estado, como sabéis, ahí en el backstage. Yo le comentaba antes a Diego, un poco medio en broma, medio en serio, que es que tenía la sensación todo el rato de que ahí detrás, donde guardaban las fieras, donde estaban los leones, los tigres, justamente ahí, la sensación de que nos estaban vigilando. No empecemos, Clara. Te voy a contar una pequeña cosa que me contó... Pero me lo creo totalmente, ¿eh? Porque es un lugar muy especial el que está ahí atrás. Sí, sí, pues señor. precisamente Miguel Alba, yo le pregunté ayer si habían descubierto cosas nuevas aquí, y en ese lugar, y tú no lo sabes, que me estás diciendo, van a empezar este verano las excavaciones arqueológicas otra vez, porque justamente ahí encontraron muchos enterramientos cristianos y no saben por qué. Y no solamente eso, sino que hay inscripciones de esos enterramientos, algunas inscripciones extrañas, y justamente ahí se acumulaban los cuerpos, Clara. A ti parece que de alguna forma te llama el mal rollo, ¿no? Justo que está ahí, pues. Tenemos que marchar ya prácticamente, volveremos en unos minutos. Queda todo ese dossier que os va a gustar de la Extremadura mágica, a la que hacemos un homenaje. No, la Extremadura sobrenatural realmente. Pero quiero, Santi, que me cuentes tú cómo lo ves. 3 y 6 minutos, aquí estamos de nuevo. Estábamos con altavoces hablando de algunos casos que se pueden contar casi en un flash y que son sorprendentes. ¿Por qué? Porque sería un error hablar siempre de las mismas historias. Sigue habiendo casos nuevos, nos llegan casos nuevos constantemente y casi nos hacemos una mirada cómplice cuando vemos que las figuras que aparecen con personas absolutamente solventes, que tienen mucho miedo, que a veces te preguntan ¿qué es esto? ¿Cómo me puedes ayudar? Y nosotros ayuda en ese aspecto es difícil que demos, porque no sabemos tampoco como cualquiera de vosotros. Sabemos qué ocurre. Y Clara me decía, mira, hablando de mi archivo y hablando de las investigaciones, Clara hace poco conoció la zona precisamente de las Urdes y las zonas colindantes, ya en la provincia de Cáceres, en el norte, casi en el pico de Extremadura, ¿no? Tocando tierras ya de Salamanca. Hay un barrio enigmático, un barrio ya abandonado, como estas ruinas, el barrio del Teso, donde se habló de brujería, de extraños ritos, y se habló de un barrio maldito prácticamente en su tiempo, ¿no? Israel Espino, que yo creo que estará llegando por aquí junto a Javi Pérez Campos, estuvo también de noche. Y en una de esas conexiones yo noté también su tensión. Aparte del frío, la tensión de estar en un sitio que tiene una enorme carga. Ahí estaba una reportera valiente, sola en la oscuridad. También estuvo Clara en este lugar. Pero me decía, Iker, no, hay cosas que te pueden interesar que son muy curiosas. Estamos en un país donde las cifras de muerte en carretera, por fortuna, han ido bajando, ¿no?, en la perspectiva. Pero la sensación que hay es que es un mal tremendo, ¿no? Y que por desgracia, cuando hablamos de puntos negros, pues tendríamos todo el mapa, toda la piel de toro para señalar, por desgracia, ¿no? Y en muchas de esas muertes, a veces absurdas, siempre es absurda una muerte en carretera, parece que queda algo, ¿no? Como os decía al principio, los egipcios creían, por ejemplo, en el Ba y lo representaban. Y es una figura que da mucho miedo, por lo menos a mí me da. Es ese pájaro con la cara del difunto. Y la tradición hablaba se hablaba del Ka, del Ba, del Jaibit. El Ba era como el muerto que no sabe dónde está, que revolotea, por ejemplo, ya se decía en Egipto, en los caminos, atropellados, descuartizados, personas que caían fulminadas por un rayo, por ejemplo. No había tenido tiempo el alma de esos cánticos que antes hemos comentado. No había tenido tiempo el alma para esa especie de guía del buen morir que han tenido todas las culturas. Y entonces, ¡pum!, algo se había roto. El propio ánima no sabía dónde estaba.
Y los egipcios, para aproximarse a eso, dibujaban un pájaro blanco y la cara del difunto. ¿Y qué decían los egipcios? Que siempre rondaba por el mismo lugar. No era capaz de alcanzar el mapa de las estrellas hacia otro mundo. ¿Pasará eso hoy en día? Absurdo, ¿verdad? De locos. Y yo, sin embargo, habré entrevistado a cientos de personas que han contado cosas de este tipo, y que yo sé que muchas de ellas, o una parte, pueden ser efectivamente alucinaciones, es raro, pueden ser equivocaciones, pero sé también que hay otra parte absolutamente real. No sé lo que es. El inconsciente colectivo que se aparece, los fantasmas realmente, si es que existen y vienen por algo. Y Clara me decía, pues hay una carretera concreta en Extremadura, una muy concreta, que dio mucho que hablar. Y yo una vez más me sorprendí y dije, Clara, ¿cómo es eso, Clara? Pues sí, es concretamente un tramo de la carretera EX 370 que probablemente nuestros amigos que nos acompañan esta noche, que son de esta zona, que posiblemente hayan transitado por una recta que une dos pueblos, el pueblo de Montehermoso y de Pozuelo de Zarzón, que es una recta casi de en torno a unos 9 kilómetros, pero una recta con una visibilidad perfecta, y que incluso, si me apuras, alguien que tenga muy buena vista puede llegar a vislumbrar el siguiente pueblo. No hay ninguna curva, no hay ningún peligro aparente, ningún peralte, nada. Nada. Y sin embargo, en este tramo, cuando pasas por ahí, te das cuenta de que algo ocurre, porque empiezas a mirar a los lados de la carretera y empiezas a encontrarte con cruces, con ramos de flores, con pequeñas incluso capillas hechas con fotos de gente que ha fallecido en ese tramo. Y realmente es que el grado de siniestralidad allí es enorme, o sea, a veces con consecuencias menos mortíferas y otras veces con consecuencias bastante trágicas. Es un punto negro reconocido por los estudiosos de este asunto, el asunto del tráfico, y que es una recta. Bueno, puede ocurrir. Sí. La verdad es que no se explican por qué, es decir, que por qué en este lugar tienen lugar tantos accidentes, ¿no? Pero sí que es curioso que en torno a este tramo de la carretera se observa una gran mancha de color rojizo que tanto el ayuntamiento de un pueblo como el de otro pueblo han intentado limpiar sin éxito, porque esa mancha vuelve a salir. Estamos hablando de una mancha, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, de unos 3 metros de longitud por 1 metro de ancho. Hay quien dice, esto parece sangre. Yo tengo que decirte que sé que no es sangre, porque nosotros nos molestamos en comprobarlo. Es decir, fuimos allí con luminol, como si fuéramos del CSI, y estuvimos prácticamente un día en esa carretera haciendo todo tipo de pruebas, y una de las cosas que hicimos fue echar luminol en la mancha para ver si se producía alguna reacción. Queríamos un poco desterrar o no esa leyenda, ese mito que decía que eso era sangre, y bueno, la reacción, sí que hubo cierta reacción, pero no la que se esperaba en caso de que fuera sangre. ¿Qué ocurre? Que muy cerca de ahí hay una laguna, y en esa laguna hay otra especie de leyenda, de mito que rodea a esta carretera, y que tiene que ver con una niña que dicen que se aparecen, que sale de la laguna y que, según la leyenda, fue atropellada en ese punto donde está esa mancha y arrojada a la laguna. Y que algunas de las personas, y esto no es ya mito, sino probablemente el mito viene de ahí, algunas de las personas que han transitado por este tramo se han visto envueltas en una especie de neblina, que es lo que probablemente provocó el accidente, porque algunos ni siquiera recuerdan qué hacían ahí. Hay casos curiosos. Me comentaba un investigador local, Juan Jesús Sánchez, que él había investigado y había hablado con algunas de las familias que habían tenido estos accidentes, que se habían salvado o habían tenido algún tipo de consecuencia, pero no mortal. Y me explicaba una cosa muy curiosa. Por ejemplo, conocí algún caso incluso de una persona que había tenido un accidente en ese tramo hacía 25 años y que 25 años después, el mismo día, a la misma hora, en el mismo tramo, en el mismo lugar, había vuelto a tener otro accidente, como si fuera algo cíclico que se repetía, ¿no? E incluso conocía familias que habían tenido, varios miembros de la familia habían tenido accidentes ahí. ¿Se hablaba incluso de una especie de neblina en cierto momento? Sí.
y de que algunos de los testigos, que habían tenido accidentes no mortales, por fortuna para ellos, habían creído ver la figura, es cuando la leyenda se mezcla con la realidad, de esa niña, de esa mujer, sí, en la carretera. Sí, esto es lo extraño, ¿no? Y además hacían referencia a eso, a una niña o a una joven. Ya a veces se deformaba un poco la leyenda, pero fundamentalmente una niña. La verdad es que la historia es para pasar por allí y verlo, porque parece, bueno, sí, pues estará mal peraltado, la visibilidad no será demasiado buena. Bueno, si solamente fueran accidentes, pues podríamos admitir esta posibilidad, ¿no? Pero es que estando allí nosotros tuvimos ocasión de hablar con algunos miembros de la Guardia Civil que pasaron en ese momento y claro, dijeron, ¿qué hacéis aquí, no? En medio de la carretera. Y bueno, pues explicamos un poco nuestra intención y nos comentaban, ¿no? Que sí que era cierto, no solamente el tema de los accidentes, que ya lo teníamos comprobado antes de ir allí, sino que había personas que incluso se desplazaban hasta ese lugar para acabar con su vida, no ya con un accidente, sino como una consecuencia de una decisión meditada. Pero ¿por qué iban a ese lugar? ¿Por qué iban a ese tramo, a esa laguna, a ese sitio? Nadie lo sabía. Bueno, pues la Extremadura es sobrenatural, mágica, misteriosa, en este aspecto un poco más oscuro, que nos puede aterrar un poco más. Tiene ese tipo de elementos, ¿no? Y hay muchos casos, muchos que jamás llegan a la luz pública, y como siempre digo en ocasiones, si pudiésemos contar en la radio o en Cuarto Milenio todo lo que nos llega y de personas que ni podéis imaginar, pues realmente aún nos sorprenderíamos mucho más con lo que ocurre. Yo os pido ahora un aplauso caluroso en esta noche ya de frío para un buen amigo, también lo conozco hace 20 años, más de 20 años, y sigue siendo una de esas personas que luchan por la Extremadura mágica, que hacen de cronista, que han hecho miles de kilómetros en esta tierra llena de secretos, que han luchado mucho publicando, haciendo radio, publicando artículos, y le conozco desde hace tanto tiempo y su pasión no ha decrecido y sigue acumulando casos, y yo creo que es como un poco homenaje esta noche al investigador extremeño que no se ha desenamorado del misterio y que cuando ocurre algo, cuando le llega un rumor, cuando consigue un nuevo testigo, se vuelve a emocionar como un crío, ¿no? Y a mí mi buen amigo Gonzalo, esta misma noche, antes de salir aquí, me decía que tenía una nueva historia, una fotografía de un ser misterioso y que había logrado una cierta identidad, ¿no? Para él era muy importante, y yo veía ese brillo, ¿no? Y dices, jolín, esta profesión de locura merece mucho la pena, ¿no? Cuando pasa el tiempo y sigues lanzándote a la carretera, como ha hecho Eloy, que viene de Navalmoral de la Mata y que se le marchará después a Navalmoral, y que me dijo, hermano, yo estoy ahí, haga lo que haga falta, tengo que estar con esta gente en Mérida y contar algunos de esos últimos casos, de esas historias que pasan en Extremadura y que oficialmente son imposibles y que sabemos que son verdad. Yo quiero un aplauso para mi buen amigo querido Gonzalo Pérez Sarró, el investigador extremeño por autonomía. Bueno, ponte por aquí, Gonzalo, porque tú sabes a qué me refiero, aunque eso no lo podemos contar hoy, lo contaremos otro día, después de la publicidad, quién sabe. La investigación siempre continúa, pero cuando hablábamos con Clara veíamos una historia que es la de la niña que ha tenido un accidente. Y curiosamente hay una carretera, que era antigua calzada, que venía de un sitio y pasaba o llegaba hasta aquí. ¿Qué carretera era esa antiguamente? Bueno, era la vía romana que enlazaba Caesa Augusto con Emérita Augusto, Zaragoza con Mérida, y pasaba cerca de, pegando a Valparaíso, el lugar de las apariciones, y un lugar que precisamente por tener una vía tan principal al lado, pues siempre ha sido motivo de asedio, de pillaje, y por eso Valparaíso fue un pueblo despoblado en muchas ocasiones. El nombre Valparaíso, sí, siempre abandonado, prácticamente un pueblo con mala suerte. No sé a qué nivel podríamos hablar de uno de esos pueblos que uno va viendo en su cronología y no han ocurrido muchas cosas buenas, ¿no? No, la carambola del destino no ha sido bueno con ellos, ¿no? Pero
cuando conectamos con esa historia, cuando nos quedamos, y lo vivimos los dos, y fue sobrecogedor, es cuando nos cuentan que hay personas que han visto a esa niña, y me dice Gonzalo por teléfono, chico, es que es una niña vestida de comunión, es una niña que parece de otro tiempo, que parece que el traje es de otro tiempo, pero ya no hablamos de testimonios ya vistos, nombres, apellidos. Un técnico, por ejemplo, de la central nuclear próxima a esa zona, central nuclear de Maraz, que le llega a ver por 3 ocasiones, que llega a perseguirla a campo otra vez y que se da cuenta de que está ocurriendo algo muy, muy, muy insólito. ¿Cuál es la historia de esta niña? Lo que hemos podido saber, Gonzalo. Bueno, el origen o en lo que se puede basar la historia de esta chica tiene, digamos, 2 leyendas. Una a principios del siglo XX o finales del XIX, en la que cuentan, y además se habla de las familias que pueden ser cercanas a un pueblo también ya abandonado, Torbiscoso, que iban a celebrar, como todos los de la zona, a la población más importante, Peraleda de la Mata, la comunión de esta chica. Iban en carruajes, en cabalgaduras, y al regreso son atacados por unos perros salvajes, salen de estampida corriendo con los caballos y el carromato, y cuando llegan a un recodo del camino y se paran, ven que la niña no está. Cuando vuelven no la encontraron. Esa es una parte de la leyenda, y otra se remite a un suceso ya más cercano, en los años 50, en los que en la carretera nacional Quinta hubo un accidente de tráfico de un matrimonio con una niña que venía de hacer la comunión en Madrid, y fallece la niña en el accidente. Todo esto es en el kilómetro 174 de la Nacional Quinta, ahora autovía, y coincide justamente con el emplazamiento de Valparaíso. Cuando nosotros pudimos hablar, Carmen, allí con estas personas, o con este testigo, por ejemplo, yo pocas veces he visto una persona tan racional en el aspecto del tipo de trabajo que tiene y que la ve en diferentes circunstancias. Ya es un caminillo que entra hacia unas propiedades y la ve puesta y erática, y dices, claro, ¿qué hace una niña vestida de niña de comunión a estas horas o en la noche profunda aquí aguardando? Parece una vieja fotografía, y entonces ocurre algo que hemos comentado e incluso revivimos allí con Gonzalo, que es ver a través de una tablet los trajes de comunión antiguos. ¿Por qué? Y yo lo he comentado recientemente además, y llegamos a una conclusión un poco siniestra. Y dijimos, es que hay muchos casos donde aparece una niña con traje talar, traje como de comunión. No tiene ningún sentido, a no ser que sepamos algo de tradiciones antiguas que ocurrían especialmente en Extremadura, ¿no? Sí, porque también supimos después que muchos trajes de enterramiento, sobre todo para ese tipo de niñas de esa edad más o menos, eran muy parecidos a los trajes de comunión. Por eso muchas veces no sabemos si el testigo lo que ve es a una niña vestida con ese atuendo o verdaderamente es una niña a la que se ha enterrado con esa mortaja. Lo que sí nos contaba el testigo, yo recuerdo perfectamente, es que él tuvo el valor de salir del coche e ir persiguiendo a esa pequeña, que además se adentraba como por otro camino y parecía... Nos lo decía, y es muy curioso que muchos testigos repiten lo mismo. No ven los pies, parece que se van deslizando a lo largo del camino hasta que en un momento dado desaparecen delante de ellos. Y esto era lo que ocurría en este caso. Pero cuando ya el mismo testigo lo ve en 3 ocasiones e incluso entabla una conversación con ella porque la pregunta si necesita algo, si le ha ocurrido algo, ya es que estamos ante una presencia que no es una visión, que es algo físico que se está pues de cierta forma apareciendo a este hombre por algo. Y ese hombre que ha pasado un tiempo y está convencido de lo que ocurrió, como otros muchos testigos. Por ejemplo, casos que llegan, que casi a los investigadores locales, que por fortuna siguen existiendo, los cronistas locales les llegan como una información, se quedan ahí, pueden investigarlo, no hay necesidad de sacarlo inmediatamente, y por eso a veces se llega a datos mucho más concretos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que me lo contó Gonzalo en titulares, en Extremadura. Es un cementerio y es una tapia de un cementerio, y me gustaría saber algo más, Gonzalo. Bueno, sí, el caso se remite a los años 70, principios de los 70, en el cementerio de Valdeúncar, una población muy cercana a Navalmoral de la Mata. Me contaba el testigo, hijo del testigo, Fermín, se llama el padre, y el hijo, Fermín Martín Cartas, es un fotógrafo de Valdeúncar, ya fallecido,
y en esa fecha pues había salido a por leña con una mula. Era invierno, pero había luna llena, y al regreso ya eran sobre las 9:30 o las 10. La familia ya estaba asustada porque tardaba mucho. Al pasar por la pared del cementerio, la pared trasera, vio cómo surgió de dentro del Camposanto una figura, una sombra de unos 2 metros de estatura, más de 2 metros, decía. Se lo había contado multitud de veces a su hijo. Este ser no apareció ni trepando ni sobre la tapia, sino que la saltó. Una tapia que yo he estado allí y mide los 3 metros de altura. Este hombre decía a su hijo, dice, mi padre había sido legionario, y legionario de los de antes, de los años antes después de la guerra, antes de los 50, y no tenía miedo nunca. De hecho salía de noche muchas veces, pero aquel día se puso al otro lado de la mula. Según vio venir a la figura esta de 2 metros con capa y con un sombrero, figura arquetípica ya en muchas apariciones, se asustó el hombre y no entabló ninguna conversación ni un saludo. Simplemente dejó que pasara a su lado en silencio y regresó a casa pálido y asustado, diciendo que lo que le había pasado no le iban a creer. La familia, por supuesto, le creyó y quedó en el círculo de la familia. O sea, no se había contado hasta hoy que lo estamos contando aquí. Como siempre ocurre, ¿no? En Extremadura yo creo que además nos hemos encontrado con mucha gente muy amable que no ha tenido temor a trasladarnos el caso, pero a veces esto queda en el círculo familiar y no sale de ese cascarón. Lo que ha contado mi buen amigo Gonzalo es el arquetipo, repetimos, ¿no? Y hablamos un poco de cosas que aparecen en la memoria colectiva de la humanidad, que podemos entender o no, pero que ahí están. Esa figura desgarbada un poco, alta, oscura, y que en este caso, qué descripción, ¿no? Aparece surgiendo de la tapia del Camposanto, que ya es como, o sea, tiene todo el colmo de elementos para alguien en ese contexto aterrorizarlo de por vida. Esas personas mantienen con total rotundidad lo que vieron. No es una ensoñación, es algo que estaba ahí. Cuando vamos a los casos, reconocemos que hay muchos que son idénticos. Es más, Gonzalo, creo que tenía 13 años, en el pueblo de Saucedilla, él se hace mayor como niño que trabaja en una radio local, cuando ve que en el pueblo de Saucedilla, cerca de la zona que estamos comentando, el Campo Arañuelo, la entrada a Extremadura desde la carretera de Madrid, todo el pueblo está en pánico porque una de estas figuras se ha aparecido de diferentes testigos, y hay un estado, yo creo que nunca olvidarás, ¿no, compañero?, de auténtica expectación y de miedo, y de gente que le da miedo porque dicen que hay una figura, como ocurrió en Vegas de Coria mucho antes. Vamos a hacer un pequeño receso en el siguiente sentido. Hay otras historias, aunque sean un flash, yo quiero que también sepáis. En una noche como esta, que hablamos de misterio, que hablamos de casos, que ahora van a surgir más casos, porque van a llegar Israel Espino y Javier Pérez Campos, del lugar donde nos han contado esas conexiones sonoras esta noche, y traen más casos. Me cuenta Israel que en el hospital de Badajoz está pasando algo ahora mismo, que tiene mucho que ver con lo que has contado, o lo ha contado Clara. Pero hay un compañero en este equipo que se ha incorporado hace unos años a Milenio 3, que yo creo que es uno de los grandes valores en la juventud milenaria. Otro es Fermín Agustí, que está ahí con nosotros. Tiene cara de muy preocupado, es el hombre siempre en la sombra. Hablamos de sombras que dan miedo. A mí la sombra que más miedo me da es Fermín Agustí. Cuando yo estoy haciendo el programa, oiga, y veo que él aparece, zascandilea, como un duende, me pone cosas, me quita el agua, me da un papel, despedir 29... Él es el auténtico duende de Milenio 3, en el buen sentido, porque sin duda Fermín Agustí no es un duende malo, es un duende bondadoso. Ven aquí, Fermín, ven aquí. Un aplauso para una de las almas de Milenio 3. Porque él es muy vergonzoso, ¿eh? Él es muy vergonzoso, pero claro, un programa, amigos, lo hace mucha gente. Aquí el presentador sí hace sus cosas, pero o el director, pero hace falta mucha gente, una gran estructura que está hoy para que soñemos, ¿no? La parte del duende de Fermín, que sería otra historia, tiene para un programa. Es cierto, o dos, es cierto que es bonito aprender, ¿no? Y aprender con esta gente que se va incorporando. Y yo le tengo mucho aprecio, él lo sabe. Es una mente brillante, como la de nuestro compañero Guillermo León. Él es capaz de encender las redes, de manejar el mundo digital. Y luego le hemos ido incorporando, y yo le voy lanzando ahí pullas y le digo, venga,
súbete un poco a la nave, pero de la tele también. Iker, tal, eres tímido, él no lo va a pasar bien aquí. Pero él cada semana nos trae, por ejemplo, todo eso que es novedad en el mundo digital, todo lo que es nuevo, desde cosas en 3D de la NASA hasta viajes a las estrellas que están ahí arriba, hasta ruinas que se pueden ver con una cámara por dentro, hasta cámaras instaladas en el lago Ness. Es el hombre de la tecnología, pero es mucho más. Y yo le he dicho, oye Diego, ¿podrías contarnos hoy, aunque sea para que todo el público que está aquí se lleve esa idea, y los que están escuchando, de un extremeño muy especial, que en una noche de misterio tiene que ser reivindicado? Hay extremeños muy especiales que hicieron su historia y que hoy son un poco más solapados y que quiero que conozcáis. Yo también quiero ese aplauso, ¿no?, para otra pata importante de la nave del misterio. Es un joven que se llama Diego Marañón. Bueno, don Diego. Bueno, don Iker. Pues hay mucha gente aquí que no conocerá a Rosso de Luna. Pues seguramente que hay mucha gente que no lo conoce. A mí me habéis sacado del búnker hoy por primera vez. No sé si vais a conseguir que vuelva a entrar. Un día volvemos del búnker, sí. Es un sitio que él conecta con la tele desde el búnker. Extrañas inscripciones, extraños libros. Pasan fenómenos raros, porque pasan. Pero es otra historia. Eso está en Santander. Ahora estamos muy lejos. Y hablando de Santander, yo creo que en Milenio 3 tenemos predilección por este tipo de gente que hace grandes cosas, como Marcelino Sáenz de Sautuola, del que hemos hablado muchas veces aquí, pero que luego no son reconocidos como se merecerían, ¿no? Hablamos del descubridor de las cuevas de Altamira, que murió de pena. Murió de pena y lo hemos contado muchas veces. Eso es. Y es el gran descubridor del arte rupestre. ¿En Extremadura me quieres decir que hay algo parecido? En algún sentido sí, porque ha habido un extremeño, desde luego, que ha hecho cosas enormes por estos temas que a nosotros nos gustan y que quizá no tiene el reconocimiento que se merecería, o a lo mejor la gente no le conoce tanto como debería. Fíjate, él tiene aquí incluso una calle en Mérida. ¿En Mérida tiene una calle? Sí, seguramente que mucha gente aquí en Mérida conoce la calle Rosso de Luna, probablemente. Bueno, pues estamos hablando de un hombre, Iker, Rosso de Luna, que ya desde pequeño fue muy especial, porque él de pequeño siempre, por ejemplo, le decía a sus padres que le dejaran salir al balcón. Quería salir al balcón porque él tenía fijación por la estrella de Sirio. Él quería saberlo todo sobre esa estrella. Hablamos de una estrella muy especial también, ¿no? Sí. Se ha hablado de muchos mitos, de muchas culturas antiguas que conectaban con ese mundo y que creían que de ese mundo venía gente. Claro, igual de especial que es la estrella era el niño, porque el niño tenía dotes de precognición, era un niño sensitivo. Y fíjate, a los 17 años él enferma de meningitis. Y tú dices, ¿y cómo se cura de meningitis? Estamos hablando del siglo pasado. Bueno, pues él tiene un sueño. Él sueña con un extraño ser y se ve a sí mismo dándole una limosna a ese extraño ser. Y después de haber hecho esa especie de obra benéfica, de haber hecho ese algo social, digamos, a ayudar a ese extraño ser que él no conoce, él milagrosamente se recupera de su enfermedad. Una enfermedad que es delicada, imagínense en qué años estamos hablando. Efectivamente. Y él tiene un sueño con alguien que viene a visitarle. Sí. Claro, Rosso de Luna, por tanto, era un niño que creía en sus propios sueños. Ya era un tipo diferente en ese aspecto. Era un tipo diferente y él, aparte de estudiar, él estudió su carrera, pero también tenía un fuerte componente autodidacta. Y con 30 años se va a Madrid, abandona Extremadura y se va a Madrid. Y fíjate, en Madrid se codea con gente de la talla de Miguel de Unamuno, de Valle Inclán. Estamos hablando de ese contexto, ¿no? De gente de peso. Pero ¿por qué no se ha reconocido tanto a Mario Rosso de Luna como a toda esta gente, como Unamuno y Valle Inclán, si él compartió tertulias, si él compartió espacios y conocimientos con ellos? Pues probablemente porque Mario Rosso de Luna tenía ese pasado, ¿no? Ese pasado de persona curiosa, de persona que hacía experimentos en su casa, experimentos que le valieron el sobrenombre aquí de el mago rojo de Logrosán. Logrosán es el sitio donde él había nacido. Bueno, pues el mago rojo de Logrosán. Pues probablemente, como te decía, como pasa con alguna gente que se lo merece muchísimo y que no lo consigue, quizá también porque España tampoco estaba preparada para aceptar que una persona que tenía una formación científica a la vez se interesase por estas otras materias, ¿no? O sea, que tenía esa dualidad que hoy es rara y que tenemos al doctor Gaona o otra gente que es ultracientífico y al mismo tiempo estaba en investigar en lo sobrenatural. ¿Le pasaba un poco así?
Sí, exactamente igual. Fíjate, él funda incluso una revista, Hesperia, donde aúna todos los conocimientos que en ese momento hay en España de teosofía. Él es el traductor de las obras de Madame Blavatsky, que es una figura clave en ese sentido. Y probablemente le pasa eso que te estoy contando, que en España no se tolera que un erudito, porque era un erudito, él tenía conocimientos, él es arqueólogo, matemático, es astrónomo. Un sabio no reconocido. Efectivamente, fíjate hasta dónde llega el tema, que él es descubridor de un cometa. Hay un cometa que lleva el nombre de Mario Rosso de Luna. Y probablemente no le afectó, ¿sabes por qué no es? A lo mejor es comparable hasta cierto punto con Sandes Autuola, pero por otro no, porque no le llegó a afectar tanto. Él se sentía a gusto con lo que él había aprendido y el no reconocimiento no le llegó a afectar tanto. Y él, de hecho, en su lecho de muerte, y que ya cuando estaba en los últimos momentos de su vida, dando los últimos estertores, sí que acertó a pronunciar unas últimas palabras que han quedado como una especie de legado, ¿no? Como de testimonio vital de Rosso de Luna. Él dijo exactamente: ningún hombre es indispensable, no me lloréis, de una sola manera honraréis mi memoria, continuad mi obra, superadla. Diego nos ha lanzado 2 apuntes maravillosos: un mago, un genio, un fundador de un movimiento filosófico profundísimo, creyente en las ultravidas, demasiado mago para ser científico al mismo tiempo para muchos, un hereje de nuestro tiempo. Y nosotros sabéis que en nuestros programas siempre nos gusta mucho reivindicar a inventores, creadores españoles que, hicieron patria de esa forma, ¿no? Adelantándose en su tiempo, siendo quizá a veces demasiado vanguardistas, reconocidos a veces después de la muerte. Aquí tenéis a uno, en Extremadura y en esta provincia. ¿Qué os parece si a las 3:37, con este cielo encapotado sobre nosotros, le mandamos un aplauso, que igual lo oye, a la memoria de ese mago jamás reconocido, y que a partir de esta noche, por los que estáis aquí y por los que están oyendo el programa, será mucho más buscado, porque estoy seguro que desde el instante en que Diego Marañón ha hablado así, con este cariño, de ese mago que tiene mucho que descifrar, muchísima gente irá directamente a Google, empezará a buscar, y yo sé que Rosso de Luna nos lo agradecerá. ¿Por qué? Porque, como decían los romanos, había una muerte peor que la muerte física, que es la muerte del olvido. Y hay genios, extremeños en este caso, que deberían ser reivindicados en los libros. Como de momento no hay muchos libros sobre él, buscad e investigad, y si os parece, estas almas que están aquí, que también son un poco herejes, brindémosle un aplauso donde esté al maestro Rosso de Luna. Que estoy seguro que es el aplauso más grande que le han dado a Rosso de Luna. Probablemente. Y él dirá: oye, tanto tiempo después, ¿qué estarán haciendo esta gente reivindicando todo esto? Maravilloso, muy, muy bonito. Y ahora, de verdad, porque sería muy, muy proceloso contar en qué se metió, él hizo libros muy enigmáticos, libros que luego han sido examinados como si fueran un código da Vinci, entre comillas, buscando claves. Fíjate, Iker, que incluso no tan alejados de cosas que hemos comentado hace nada en el programa. ¿Tú te acuerdas que hace 2 o 3 semanas Santi nos hablaba de la teoría Gaia de James Lovelock? La Tierra como algo vivo, pensante. Bueno, pues Rosso de Luna defendía un poco esta teoría. Él lo llamaba de otra manera. Él defendía la astrobiología, pero era prácticamente lo mismo. Era esa misma esencia, ¿no? Que la Tierra estaba viva, que era un todo que nos influía, o sea, nosotros influíamos. Este extremeño se adelantó a lo que hoy está súper de moda, James Lovelock, toda esta gente, y claro, como era español no le hicimos caso a nadie. Hace un siglo. Siempre tenemos que aprender, ¿no?, de lo injustos que somos con alguna gente, porque, amigos, tocó el tabú de interesarse por lo misterioso, y eso entonces era un pago importante. Lo sigue siendo, pero bueno, ¿qué dicen nuestros amigos? Pues mira, hija del Caldero Mágico nos dice que qué emocionantes son estas historias de aparecidos, sobre todo en carretera, que ella pasó de noche por un lugar donde también Javier Pérez Campos sabe mucho de él, por los Alfaques, y siempre esperas algo. Ahora, en el momento que te aparezca... Pues mejor no esperar estas cosas, porque tampoco yo creo que sea muy bonito ver un aparecido directamente, o sea, no... Nos escribió también un numismático, dice que le estaba resultando muy entretenido lo que decía Santiago Camacho sobre la inflación de los denarios. Nuestro caso es mucho peor, pero está normalizada. No es que tengamos monedas con menos cantidad de plata, sino que nuestras monedas y billetes no valen nada. Y el dinero en circulación es menor al oro que representa y que en realidad no existe. Vamos por el camino del Imperio Romano. Nos controlan
observan desde la sombra. Saludos, Drácula. Saludos, Drácula. Tenía que aparecer. Pero desde luego esto que cuenta da más miedo, ¿eh? Esto que cuenta da más miedo. También nos escribe Insaf Nieto, dice: buenas noches para los escuchantes de Milenio 3. Queremos que nos dediquen un saludo a los apicultores jurdanos. ¡Hombre! Somos los duendes de la noche y conocemos todas las pistas de las Urdes. Vivan las Urdes y Extremadura. Saludos. Bueno, en las Urdes yo he entrevistado a muchos apicultores de esa tierra mágica y a un apicultor le escuché una expresión que tú conoces bien, Gonzalo, que a mí me maravilló. ¿Y cómo se llamaba esa luz? Dice, bueno, aquí en Camino Morisco siempre hemos llamado esta luz, cuando no había luz y que era como una colmena, ellos lo asemejaban a lo cotidiano, banastro volador. Me parecía tan bonito eso, ¿verdad? Es una forma tan hermosa de definir el misterio. Vamos a hacer una cosa. ¿Has mencionado a quién? ¿A Drácula? No, a Drácula no, a otro parecido, a Pérez Campos. Ah, bueno, casi. Se levantó de la tumba también. Javier Pérez Campos es otro de los jóvenes fichajes milenarios, lleva ya unos cuantos años con nosotros. La gente dice, ¿por qué a este chico le metéis en faena? Le estamos dejando respirar últimamente, pero siempre si hay un sitio un poco chungo, va él. Pero él lo pide. Yo no quiero aquí quedar mal, que ya ha sido antes el gobernador, él lo pide. Le acompaña ahora Clara, a veces. Han tenido un susto grande últimamente y lo veremos, este domingo no lo vemos, ¿no? Claro, lo vemos el siguiente, donde veremos también este espectáculo. En un colegio abandonado en Madrid se han llevado un buen susto Clara y Javi, pero bueno, Bueno, si me quieres contar algo, dijiste, es lo peor que he grabado en mi vida. Sí, sin duda alguna es lo peor por contenido y por duración que he grabado jamás. Bueno, pues ya lo contaremos. Estamos analizándolo y es verdad que es sobrecogedor. Javi Pérez Campos es un entusiasta a tope. Yo le llamo a Alardo Prats, que era un viejo periodista que hacía crónicas antiguas del misterio también y de temas tan tremendos como los endemoniados de la Balma. Y también me gusta mucho presentarle aquí esta noche tan especial. Él se ha emocionado mucho con nosotros allá arriba escuchando las músicas. Yo creo que es una persona que merece muchísimo la pena. Es un poco también hermano cósmico en el sentido de que vive estos temas con pasión. No es por hacerlo, de verdad, no es por tener éxito o tener un programa, es vivirlo y disfrutar, ¿no?, de contar todas estas cosas en las que uno cree realmente. Y viene además en buena compañía, ¿no? Estaban Israel Espino y él en esas conexiones. Yo les he pedido que vengan rápidamente porque hay casos de última hora de esta tierra que tenéis que conocer. Así que para Israel y para el gran Javier Pérez Campos, pues quizá el último aplauso de la noche. Bueno, vienen con buena color, ¿no?, de los columbarios. Israel, ¿qué pasa en el hospital de Badajoz, amiga? Me voy hundiendo, me hundo. Sí, esas la chunga. Sí, son cosas de Fermín. Espera, que te la cambio. No, tranquilos, no hay problema, Poltergeist, duende ruidoso, aquí. Ya está. Está cayendo en el foso. Fermín Augustus. Y claro, hace esas cosillas, ¿no? Dice, bueno, yo... Oye, ni he hecho aposta, mujeres y hombres. Sí, parece que estamos peleados, sí. de verdad. Voy a dejar mi sello, ¿no? Ahora hablando en serio, Israel, algunas de las últimas noticias, pero Gonzalo ha contado un caso y hemos contado la historia de un aparecido sombrío y el hombre no se atreve ni a hablarle. En el caso de la niña de comunión en Valparaíso, el testigo llegó a perseguirla, que es una imagen también muy potente. Es cuando se da cuenta, le entra el miedo. ¿Pero llega a responder esa niña o no? No lo recuerdo muy bien. No, la niña en todas las ocasiones estaba como jugando en una de las orillas del camino, y en esa ocasión sí se quedó quieta. Digamos que había una interacción entre los dos porque le vio a él, o sea, vio pasar el coche, se detuvo el coche a la altura de ella y estaban pues a medio metro los dos rostros, ¿no? Y le dijo, niña, ¿qué te pasa? La reacción de la niña fue salir corriendo. ¿Dónde están tus padres? Y ya no llega a pronunciar. Y él siguió gritándole, por favor, para, que no te voy a hacer nada. ¿Dónde están tus padres? Y al llegar a un punto donde desaparece, otra cosa muy característica en estos casos es que no desapareció de una forma evanescente, que desapareciera ante sus ojos, sino que como cuando apagas un televisor de los antiguos, la pantalla se redujo a un punto, digamos, la visión, y el punto ese, un punto blanco, desapareció. Ahí, en ese mismo tramo donde más o menos él decía que había desaparecido, hicimos unas pruebas psicofónicas que además dieron resultado y emitimos en Milenio 3. ¿Es verdad?
Y aparte del no que contestó a mi esposa, Marisa Larza, a mí lo que más me impresionó es que siempre antes de hacer la primera pregunta pues dejo un espacio libre, digamos limpio, para ver qué ocurre y luego pregunto. No sé por qué. Fue un momento muy extraño en el que mi mujer me miraba como diciendo, ¿qué te está pasando? Porque no era capaz de preguntar. Y justo ahí, en ese espacio en el que yo no hablé, se oyó luego en la psicofonía, no pregunté. Estuvimos en el mismo sitio con Marisa, la esposa de Gonzalo y grandísima amiga, en el mismo sitio donde la escena, hace poco el director de las Cuevas de Cantabria me decía, mira tío, volvía de las cuevas, cogía el coche y estaba oyéndoos contar la historia de la niña de comunión, que cuando el hombre de la central nuclear se baja, se va corriendo, él la persigue porque es una niña física, y entonces cuando se da cuenta el revolotear del traje y que no pisa el suelo, y es cuando él le entra el miedo y está lejos del coche, y dijo, me decía Roberto Antañón, o sea, no dormí. Estuvimos en ese lugar de nuevo con ellos y grabamos, y también hubo buenos resultados. Sí, estuvimos allí, yo recuerdo por la noche, además ya el testigo se había ido, decidimos quedarnos solos y es verdad que se grabaron voces y voces extrañas, incluso, si no recuerdo mal, alguna decía mamá, voces que de repente vuelven a surgir de la nada, suelen ser de niños, como en los últimos casos que comentabas antes en el del colegio, que se han grabado voces de niños, y en este caso había una voz muy clara, sobre todo que nos decía mamá, mamá, con lo cual te resultaba todavía pues más espeluznante. En el hospital de Badajoz, Israel, caso de última hora, tan de última hora que hoy has hablado con los testigos, y hablamos de hablar, porque intentaron trazar, incluso fue tan gráfico el suceso que alguien intentó, si no me equivoco, lo que me has contado, hablar, y está pasando ahora. No, llegaron a hablar. La aparición llegó a hablar, que es lo curioso. Bueno, todo esto empieza pues como muchas otras historias por casualidad. A mí me llama la editora del hoy.es y me comenta, oye Israel, ¿tú has oído hablar del fantasma del hospital de Badajoz? Digo, pues, sinceramente no lo había escuchado. Me comentó, esto fue hace un año, me comentó, pues ha vuelto a aparecerse a 2 cirujanos. No quieren hablar, pero si consigues que hablen tienes un buen reportaje. Bueno, y allí que me fui a Badajoz, conseguí hablar con ellos. Son un matrimonio, son un matrimonio de cirujanos. Ellos me enseñaron además el pasillo donde se apareció en noviembre a las 8 menos 10 de la mañana. Entraban a trabajar los dos juntos y bueno, están acostumbrados, es un pasillo en el que no hay habitaciones, hay despachos y estaban las luces de posición, digamos, puestas, luces apagadas, pero estas luces de emergencia con las que se ve bastante. Ellos entran en el pasillo, abren la puerta y encuentran delante de ellos, andando, a una mujer vestida de negro hasta los pies, con el pelo recogido como con una toca, que no se vuelve en ningún momento. Ellos inmediatamente por ese recogido precisamente se dan cuenta que no es ninguna de las enfermeras, que no es nadie del personal, y entonces piensan que es la acompañante de algún enfermo que se ha despistado, que no se ha perdido. Le hablan, perdone señora, se ha perdido, necesita algo. La señora no se vuelve y en ese momento ella gira, se mete en un hueco en el que solamente hay un ascensor, el hueco del ascensor y unos despachos cerrados con llave. Ellos van detrás de la señora convencidos de que se ha equivocado y no hay nadie. De hecho, ellos llaman inmediatamente al guardia de seguridad para que abra las puertas por si se ha metido en uno de los despachos. No hay nadie absolutamente en ningún sitio. El ascensor no ha ido ni para arriba ni para abajo, no están tampoco. Y ese mismo día, claro, lo comentan durante una operación. Lo comentan a las enfermeras. Da la casualidad de que una de las enfermeras se queda blanca y le dice, habéis visto a la monja del hospital. Mi hermano se la encontró hace 15 años. Consigo hablar con este señor que la vio hace 15 años, era jefe de mantenimiento, y esta vez se la encontró de noche junto además curiosamente la gente que la ha visto de 2 en 2, no son testigos aislados, y se la encontró en los sótanos del hospital, el hospital con el Perpetuo Socorro, con el materno infantil, estaban de obras, él iba haciendo la guardia con el guardia de seguridad y en ese momento ven a una señora que sale de una de las puertas
Y lo que más les extraña, porque piensan que es totalmente real, es que en pleno agosto en Badajoz iba con un traje largo hasta los pies y tapada. Le dan el alto pensando que se ha colado, y la señora igualmente se mete en una esquina. Ahí estaba el hueco totalmente del ascensor que estaban poniendo nuevo. Piensan que la señora se ha matado. En el hueco van corriendo y allí no hay nadie. Y a raíz de ahí se localiza este último testigo, que realmente fue el primero, que fue una enfermera que todavía tiembla, no quiere hablar porque tiembla cada vez que se acuerda. Acaba de dar a luz a su hija, que ya tiene unos 30 años, y un poco antes de las 12 tenía la luz encendida del cuarto de baño, la puerta entreabierta, y entra una monja y le pregunta si necesita algún analgésico. Ella le dice que no. La monja se marcha y a los 10 minutos, a las 12 en punto, la hora que tenían que venir las enfermeras, entra una enfermera y le pregunta si necesita algo. Ella le dice que no, que ya le ha dicho a su compañera que no necesitaba nada. Le dice que compañera, le dice que su compañera es la monja, que aquí no trabaja ninguna monja. Como no se quedaría, que esta señora tiembla de verdad cada vez que alguien le menciona, no quiere oír siquiera hablar del caso. Ella sabe lo que vio, ella sabe lo que oyó, ella sabe que estuvo hablando con alguien que realmente no existía. Aquí tenemos la fortuna, y lo habéis comprobado in situ, de tener a dos grandes cronistas, y Israel Espino con sus trabajos, con el blog, que no sé si he dicho bien el nombre antes, Israel. Extremadura Secreta, súper recomendable, con un éxito increíble. Y yo lo decía antes, ¿no? Yo hice en mi día un libro sobre las Urdes, pero la única persona, o de las poquísimas, que ha ido recopilando mucha más información y creciendo y sacando nuevos testigos de esos casos es Israel, y creo que es una labor increíble. Pero ¿cómo lo ha contado ahora esto? Pues no hay que añadir prácticamente nada más. Bueno, sí habría que añadir algo, ya que estamos en la recta super final, y es que, Javi, en Mérida, no tan lejos, estamos hablando de cosas que pueden parecer... No, es que uno de los últimos casos es en Mérida, y de lo que estamos hablando, ¿no? Y en una carretera que quizá tengan que transitar muchos de los que han venido esta noche, porque este caso ocurre en... Lo dice riendo, si él es así. Tú dando ánimos, ¿no, Javi? Sí, bueno, para que vayan animados esta noche, los que regreséis a Madrid. Ocurrió en agosto del año 2009. Yo hablaba con Charo, la testigo, precisamente unos minutos antes de iniciar la marcha de venir aquí a Mérida el viernes, y ella me contaba, todavía muy impresionada, el caso. Ella venía junto a una amiga de Zahara de los Atunes, era a finales de agosto de ese año, regresaban de vacaciones a Madrid, pararon aquí en Mérida a cenar y emprendieron la marcha a los pocos minutos. Ella dice que cuando llevaban aproximadamente una media hora de viaje, más o menos, su compañera estaba dormida y los faros del coche iluminan en la autovía de Extremadura un bulto que empieza a moverse, pues con algo que parece ir flotando, ¿no? Cuando el coche se acerca, descubre que es la figura de un monje al que no le ve los pies, pero sí que llega a verle la cara. Ella habla de un traje antiguo, me decía que se parecía a los trajes de la película El nombre de la rosa, una imagen muy gráfica, y la cara era una cara ruda de un hombre anciano con una barba blanca muy larga y que parece impasible, parece que no está pendiente de ese coche que avanza a rápida velocidad hacia él, y él va avanzando hacia la carretera, ella con miedo de poder atropellar a ese anciano, ¿no?, a ese monje. Continúa la marcha rápidamente y cuando mira por el retrovisor del coche, el monje no está. Pero lo más tremendo es que pasados 2 minutos observa que en la carretera hay también unos bultos desperdigados. Aminora la marcha, reduce, y son restos de un coche, restos de un accidente que ha habido en ese lugar. Cuando mira a la derecha, ve que hay un coche estacionado como si estuviera en batería, y ella inmediatamente relaciona los dos sucesos: el monje a las 2 de la madrugada aproximadamente y ese accidente, ¿no? Lo que hace es llamar a la Guardia Civil. Ella me asegura que tiene tanto miedo por la figura que acaba de ver que es incapaz de parar. Tiene que llamar a la Guardia Civil, pero lo que sí que hizo tiempo después, cuando llega a casa, es plantearse si quizá esa aparición, ese monje que desapareció en mitad de la carretera, igual que apareció casi de la nada, pues la había avisado de que si no hubiera aminorado la marcha, posiblemente ella también había sufrido un accidente.